Estamos en el Museo de las Montañas de Cerdeña, en Arizo, y estamos aquí para presentar la exposición de la Asociación Impronte de Historia Historical Traces. Esta es la pieza dedicada a la fragua para la fundición del bronce. En términos generales, estamos entre el final de la Edad de Bronce y el comienzo de la Edad de Hierro. Las diferentes piezas presentes aquí son todo lo necesario para poder fundir metal en este periodo cronológico. Tenemos dos fuelles en el lado que funcionan alternativamente, así que cuando uno infla para soplar el aire, el otro descarga, es lo contrario, de modo que el flujo de aire es continuo. Los dos fuelles, que tienen válvulas especiales para poder inflarse manualmente, simples válvulas de cuero, están unidas por esta id de cuero, que también puede estar hecha de madera hueca, y están conectadas a esta forma cerámica en forma de L llamada tuyere. El tuyere puede tener diferentes formas, directamente con esta, que deriva de las formas observadas, por ejemplo, en las culturas de terramaricólicas del norte de Italia, o ya con los dos canales en forma de into, que provienen de los dos fuelles diferentes en el mismo objeto. En cuanto a Cerdeña, las únicas tulleras conocidas son dos tulleras encontradas en enterramientos de finales de la Edad del Cobre, la Edad del Bronce temprana del norte de Cerdeña, la necrópolis de Ángel Urrujú en Alguero, y tienen una forma muy sencilla. Son conos huecos simples, con la parte más estrecha orientada hacia el fuego y la parte más ancha probablemente encajando en un objeto hueco de madera que luego se conectaba al fuelle. Obviamente, el hecho de que los dos tubos estén combinados en una sola boquilla, como en este caso, implica que primero hay algo que los conecta. En este otro caso, las dos tulleres estaban conectadas a un fuelle diferente y funcionaban en sincronía. Posteriormente, el aire transportado se bombea directamente sobre el metal, así que, a diferencia de las técnicas modernas de fundición, donde el aire viene de abajo o al menos del lateral para calentar el carbón y por tanto calentar el crisol, aquí el aire viene directamente de arriba y calienta el montón de carbón colocado encima en lugar de debajo del crisol. Dentro del crisol se contiene el material que debe fundirse. Por lo tanto, el metal, que ya no es un metal en bruto, sino que ya ha sido refinado y producido en forma de paneles o, en cualquier caso, lingotes, que luego debe romperse y colocarse con las proporciones adecuadas para obtener, por ejemplo, bronce. El bronce está compuesto aproximadamente por un 90% de cobre y un 10% de estaño, y variando estas dos proporciones se obtiene un metal más duro o más maleable. Luego, cuando el crisol está listo porque el metal interior se ha derretido y, como dicen en la jerga, se refleja, ves esta superficie metálica reflectante, es hora de la fundición. Después, el crisol se mantiene a través del sistema diseñado para ser pellizcado, por ejemplo, con pinzas simples de madera, normalmente húmedas primero para evitar que se incendien. Sí, como en este caso, por ejemplo, crisol es crisol y sí, el lanzamiento está hecho. De este modo, el metal se vierte sobre el molde, por ejemplo, en el caso de un molde de bivalvos, como en relación con esta forma para producir puntas de flecha. En un molde de bivalvos, la otra mitad se cierra para cerrar el molde, el metal líquido se vierte desde arriba, todo se atina, obviamente primero se calienta cerca del fuego, luego tras la fundición se vuelve a abrir el molde, que puede ser de cerámica, puede estar hecho de piedra, de diferentes maneras, con distintos materiales, y se obtiene el objeto, lo cual, por supuesto, aún no ha terminado. Tiene algunas muelas de fundición, sigue teniendo el cono de fundición, algo similar, y necesita ser refinado aún más para obtener la forma definitiva que se buscaba, como en este caso un hacha. No solo se producían objetos de una o doble cara,
por lo tanto con una sola cara en el caso de moldes de una sola válvula o doble cara en los moldes de bivalvos, sino que también se obtenían objetos más particulares con una técnica diferente, la técnica de la cera perdida. Los conocidos bronces nurágicos, por ejemplo, se realizan con esta técnica. La técnica consiste en hacer una figurita de cera. La figurita se modela con las características que se quieren obtener al final, se da la vuelta y aquí se realiza la fundición, como en este caso, donde los pies de la estatua se usan como embudo de entrada para el metal. El metal sube hasta la cabeza y luego sube, gracias también a los diferentes canales que conectan las distintas partes, y al final obtendrás un objeto que también contiene los mismos canales, las mismas partes, que luego serán cortadas, por ejemplo con una piedra afilada o un cincel. Hagamos el caso de un cincel de bronce aún más duro y así se obtiene la estatuilla terminada, que luego debe ser pulida y está prácticamente lista para ser exhibida en santuarios acuáticos como pozos sagrados, fuentes sagradas y megaras. Este es otro ejemplo de una figurita que se puede obtener con el método de la cera perdida, siempre hecha con la metodología habitual, y como este hay varios otros ejemplos. Y esta es la versión de metal oxidado. Cuando piensas en bronce, inmediatamente piensas en este tipo de color, que en cambio se da por la oxidación del cobre metálico, que lo convierte en aproximadamente el 90%. El metal, en el momento en que se produce, por lo que ha sido fundido relativamente recientemente y aún no se ha oxidado, tiene un color bastante brillante, casi dorado. Esto varía según el porcentaje de estaño que contenga. Alrededor del 10% obtiene un color más plateado. Cuanto más disminuye esta proporción, se acercará a un color más cercano al cobre. Esta parte está dedicada a la evolución de los fuelles en tiempos históricos. Cuanto más nos alejamos de la edad del bronce y entramos en la edad del hierro, cuyos fuelles tenían una forma casi cilíndrica o en cualquier caso apenas variaban con el del saco, más nos acercamos a lo que también es una forma históricamente conocida, la clásica fuelle de fuelle, ya observable en algunas iconografías de la época clásica y bien documentado en la época romana o, en cualquier caso, en la época medieval.